Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, The Signals Are Talking de Amy Webb. Ok, vamos a desempacar esto. Bienvenidos a este análisis a fondo. El objetivo de hoy, la verdad, es fascinante. Queremos desmitificar un poco cómo se predice realmente el futuro de los negocios y la tecnología. Y para que quede súper claro desde el primer minuto, no estamos hablando de usar bolas de cristal ni de intuición mágica. Hablamos de usar datos puros. Exacto. Datos reales y metodologías comprobadas. Para esta inversión vamos a usar extractos y conceptos clave del libro The Signals Are Talking, de la futurista Amy Webb. Una obra fundamental, digamos. Totalmente. La misión es darle a cualquier profesional que nos escuche un sistema estructurado, o sea, una verdadera brújula analítica para agarrar toda esa información rara, marginal, lo que solemos llamar ruido, y transformarla en una estrategia aplicable. Porque siempre resulta asombroso ver cómo las corporaciones gigantes, con presupuestos casi infinitos, se pierden las grandes tendencias. Terminan en la obsolescencia. Así es. Y fíjate que es un fenómeno increíblemente común en la historia empresarial. Pero para entenderlo a un nivel profundo, hay que poner sobre la mesa un hecho biológico. A ver, explícanos eso de la biología. Nuestro cerebro humano está programado desde las cavernas para enfocarse en la supervivencia inmediata. O sea, la mente prioriza lo que pasa justo enfrente de nosotros en este preciso segundo. Claro, el corto plazo. Exacto. Y desde una perspectiva analítica en una empresa, este enfoque evolutivo actúa como una venda. Nos oculta el panorama general. Las verdaderas tendencias globales no aparecen de un día para otro en un comunicado de prensa. Se desarrollan lentamente. Muy lentamente y de manera súper desordenada en la periferia de la sociedad. Y como esa información marginal no encaja con la visión inmediata de una junta directiva, el cerebro simplemente la descarta. La ve como una anomalía sin importancia. Es una trampa biológica tal cual. Por eso, cualquier persona interesada en el aprendizaje continuo, ya sea alguien armando un plan a 5 años o alguien preparándose para una junta clave, necesita herramientas. Hay que dejar de sentirse abrumado por la sobrecarga de información. Sí, aprender a filtrar lo que importa. Pero para empezar a filtrar, me parece vital definir qué estamos buscando. ¿Cómo diferenciamos una tendencia real que va a cambiar el mercado de un simple objeto brillante o una moda? Esa es la pregunta central de todo este marco de trabajo. Solemos confundir lo llamativo con una tendencia real. Una moda capta la atención rápido porque es vistosa, genera titulares, pero no tiene una base estructural a largo plazo. No dura. Exacto. Una tendencia real, según la metodología de Webb, es una convergencia. Ocurre específicamente cuando una necesidad humana fundamental se combina con una nueva tecnología habilitadora. Algo que de repente hace posible resolver esa necesidad de una forma inédita. Eso es. Las verdaderas tendencias son postes indicadores a largo plazo. Apuntan hacia dónde va el comportamiento humano. Y eso nos lleva a un debate súper interesante entre lo tecnológico y lo cultural. Porque existe este mito de que las tendencias tecnológicas nacen aisladas en un laboratorio en Silicon Valley y de ahí saltan a la adopción masiva. Un gran mito. Sí, los textos subrayan que los cambios tecnológicos aparecen primero en ámbitos culturales adyacentes mucho antes de ser viables comercialmente. El libro menciona el caso del hackeo masivo a Sony. Un evento que puso a un gigante del entretenimiento de rodillas. Exactamente. Y si analizamos ese evento conectándolo con el panorama general, vemos algo revelador. El ataque a Sony no empezó repentinamente como un problema técnico de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo empezó? Comenzó como un cambio cultural profundo que llevaba años gestándose. Mucho antes del ataque, en foros marginales de Internet como 4chan o Reddit, había un movimiento de usuarios con una frustración tremenda hacia el control corporativo. Les molestaban los sistemas de gestión de derechos digitales. Sentían que eran abusivos. Había una desconfianza creciente hacia cómo las empresas controlaban la música y el cine. Pero me pongo en el lugar de un líder empresarial tradicional. Si uno entra a esos foros anónimos, lo que ve es caos. Memes, quejas, ruido. ¿Cómo se supone que un ejecutivo diferencia el ruido de adolescentes enojados
de una señal cultural genuina. Es un punto crítico. El error es analizar el comentario individual en lugar de observar el patrón de comportamiento. La señal no era el meme o el insulto. La señal era la creciente sofisticación técnica de estos grupos para eludir controles. O sea, la masificación de ese sentimiento antiinstitucional. Tal cual, la señal de peligro apareció en la cultura de la periferia muchísimo antes de impactar el balance financiero de Sony. Las organizaciones que solo miran las ventas trimestrales y no ven cómo la cultura usa o rechaza la tecnología son las que terminan sorprendidas. El desafío es inmenso entonces. Hay que captar esas señales marginales sin perder el enfoque. Y para eso, la autora presenta una metodología rigurosa. Una que podemos estructurar muy bien. Sí, para que esto sea directamente aplicable, vamos a replantear esa metodología en un resumen ejecutivo de 5 puntos, ideal para informar rápido a líderes que no son futuristas. Me parece perfecto. El primer punto de este resumen es explorar los márgenes, buscar a los sospechosos inusuales y observar nodos de experimentación, asumiendo que si algo puede ser hackeado, lo será. Pero claro, una vez que recolectas toda esa información rara, ¿cómo le das sentido? Ahí entra el segundo punto, descifrar patrones ocultos. El famoso filtro Cypher. Exacto. El acrónimo Cypher nos obliga a no mirar pasivamente. Hay que buscar deliberadamente contradicciones, inflexiones, prácticas, hacks, extremos y rarezas. Me quiero detener un segundo en los hacks, me parece una de las señales más claras. Y ojo, no hablamos de piratería informática, hablamos de cuando el consumidor toma un producto y lo usa para algo completamente distinto. Usos alternativos no oficiales. Sí, si observas que miles de usuarios están hackeando tu producto para cubrir una necesidad no atendida, ahí hay un patrón oculto. Hay una nueva línea de negocio gritando por atención. Es la necesidad humana fundamental encontrando su propia solución. Pero bueno, la naturaleza humana nos empuja a celebrar y dar el trabajo por terminado ahí. Por eso el tercer punto es interrogar la información. Poner la tendencia a prueba. Hay que evitar el sesgo de confirmación a toda costa. Obligarse a buscar contraargumentos, evidencia que destruya tu propia teoría. Si sobrevive a eso, pasamos al cuarto punto. Calcular el tiempo de llegada. El ETA por sus siglas en inglés. Porque tener razón sobre el futuro no sirve de nada si el cálculo del tiempo es incorrecto. Lanzar algo 10 años antes es tan fatal como lanzarlo 10 años tarde. Y la fórmula de Webb para esto es muy clara. El tiempo de llegada es igual a la velocidad del desarrollo más la distancia a recorrer, y a eso le sumas o restas los eventos externos. Porque una inteligencia artificial puede estar lista hoy en un laboratorio, pero si la legislación de privacidad o la adopción social tardan una década en alinearse, el tiempo real cambia por completo. El entorno dicta el ritmo. Y finalmente el quinto punto es trazar escenarios y someterlos a presión. Crear narrativas de futuros posibles, plausibles y probables. Y aplicarles una prueba de fuego, de la que hablaremos en un momento. Así es, porque primero quiero anclar toda esta teoría en la realidad. La historia corporativa es básicamente un cementerio de empresas que ignoraron estos 5 puntos. Los casos de ceguera corporativa son el mejor argumento para usar esto. Pensemos en DEC, la Digital Equipment Corporation. Eran gigantes de la computación. Pioneros absolutos. Y sin embargo, ignoraron la revolución de las computadoras personales. No fue por falta de ingenieros o presupuesto. Fue porque la idea de una computadora en cada casa no encajaba en su visión del mundo. Exacto. Descartaron las señales marginales de los entusiastas como si fueran simples pasatiempos. Y eso nos lleva a uno de los casos más dolorosos. RIM, los creadores de BlackBerry. Un clásico. Cualquiera que siga la tecnología conoce la caída de BlackBerry frente al iPhone en 2008. Pero lo valioso aquí no es la pantalla táctil versus el teclado físico, es la psicología en la sala de juntas. Sufrieron de sesgo de creencia. Tal cual. Observaron el iPhone y en lugar de ver que la telefonía móvil se estaba convirtiendo en una plataforma de software abierta, forzaron la señal dentro de su modelo mental. Lo etiquetaron erróneamente en la categoría de asesinos de teléfonos. Dijeron que los usuarios serios siempre preferirían un teclado físico. Filtraron la realidad para que coincidiera con sus suposiciones pasadas, ignorando el cambio cultural hacia el consumo multimedia. Pero así como hay ceguera, hay genialidad en detectar tendencias. Hay un caso de Google que ilustra esto de maravilla. Hace años lanzaron en Norteamérica el servicio Google 411.
el directorio telefónico gratuito. Sí, la gente llamada por teléfono tenía el número de una pizzería y una voz los conectaba. Sin anuncios de audio, sin costo. Financieramente parecía un agujero negro, sin ganancias evidentes. ¿Por qué gastar millones en eso? Aquí es donde se pone fascinante. Google 411 no era un directorio. Fue un esfuerzo masivo de minería de datos vocales en tiempo real. Estaban entrenando algoritmos. Preveían que la interacción futura sería por voz, el exocerebro móvil, pero para construir la IA ubicua necesitaban millones de muestras reales. Acentos, coloquialismos, ruido de fondo. Fue una señal temprana y magistral. Y tenemos otro ejemplo con la aplicación Emu. Parecía una simple app de mensajería, Pero integraba un bot de IA que leía el contexto. Si hablabas de cenar el viernes, Emu programaba la cita en el calendario. y el análisis de métricas mostró una retención increíble. Los usuarios adoptaban la asistencia pasiva a un ritmo brutal. Emu detectó una práctica emergente tan fuerte que Google terminó comprándolos. Leyeron el patrón oculto en la periferia. Y esto aplica fuera del software también. Claro, en la biología. Cuando se anunció la oveja Dolly, la comunidad científica y el público quedaron en shock. Parecía magia de un día para otro. Pero si hubieran aplicado el filtro Cypher a los experimentos marginales y publicaciones oscuras, no habría sido sorpresa. Las rarezas científicas en la periferia casi siempre preceden los grandes titulares. Esto nos lleva a la parte más crítica de toda esta inmersión, la adopción práctica, porque detectar las señales es apenas la mitad del camino. ¿Cómo se integra esto en la estrategia inmediata? El primer paso es un cambio de mentalidad radical, abandonar la postura reactiva. Volvemos al cerebro reptiliano que mencionamos, detesta la incertidumbre. Si un líder exige que una tecnología nueva encaje en los modelos de ingresos de la década pasada, garantiza el fracaso. La disrupción siempre se ve fea y pequeña al principio. Pero sabiendo que el presupuesto es limitado, ¿cómo priorizamos estas señales? Con una matriz de toma de decisiones. En un eje mides la importancia de la tendencia para tu sector. En el otro, el nivel de certeza sobre su evolución. Y no hay que buscar el 100% de certeza, supongo. Para nada. Si esperas eso, la competencia ya te aplastó. El objetivo es identificar estrategias viables en la zona del 40 al 80% de confianza. Y para generar ideas en esa matriz, el libro propone preguntas clave divididas en dos fases: expandir y enfocar. Flare y focus. El flare asume que los obstáculos de hoy ya se superaron. Se pregunta quién pierde y quién gana si esto madura. Y luego, el focus aterriza la idea con la regla de Uber para X. Exacto. Se interroga la premisa sin piedad. ¿Esta tendencia crea valor genuino o es solo una copia barata? Un simple copycat tratando de replicar a Uber pero en lavanderías. Si no hay tecnología nueva detrás, es solo ruido temporal. Ahora, seamos realistas. Plantear esto ante una junta directiva tradicional es un reto monumental. Sí. ¿Cómo convences a ejecutivos conservadores de confiar en datos de un foro marginal? Exacto. ¿Cómo se entrena el liderazgo para que asignan presupuesto a esto? La clave es la traducción. Tienes que someter la idea a la prueba Future. Es un acrónimo que traduce la rareza al lenguaje corporativo. Vamos a desglosarlo. La F es de fundamento. Hay apoyo logístico de los interesados internos. La U es urgente. Hay una demanda real en el mercado hoy. La otra U es usable. El cliente final entenderá el valor fácilmente. R de recalibrar. Saber si podemos ajustar la estrategia si las condiciones cambian. Y E de extensible. ¿Se puede aplicar a otros mercados después? Es brillante. Si le aplicas esto a Google 411 retroactivamente, la Junta de Google vio un fundamento sólido, una necesidad urgente de datos y un modelo extensible a cualquier celular. Transformaron la rareza en un caso de negocio analítico y confiable. Y para que quienes nos escuchan puedan llevar todo esto a la acción, hay 3 pasos que pueden dar mañana mismo. Paso 1. Mapear la periferia. Dedicar 30 minutos a buscar a los sospechosos inusuales de su industria, críticos o investigadores. Paso 2. Aplicar un filtro Cypher en la lectura diaria. Buscar activamente una contradicción o un hack. Algún uso no oficial de un producto que ya está en el mercado. Y el paso 3 es cuestionar la ortodoxia. Tomar la verdad más aceptada de tu empresa y obligarte a redactar un argumento sólido de por qué será obsoleta en 5 años. Es un ejercicio de humildad brutal, pero necesario. Para ir cerrando, hay una anécdota en los textos que ilustra perfectamente el peligro de dejarse llevar por el ruido.
la historia de los autos voladores. Un clásico absoluto del futurismo. Durante décadas, la cultura pop como los supersónicos o las películas de ciencia ficción nos condicionó a buscar autos con alas. Era la señal definitiva del futuro para mucha gente. Sí, y la expectativa visual era tan fuerte que actuó como un ruido ensordecedor. La autora le llama a esto la paradoja del presente. O sea, la imagen familiar nos distrajo. Exacto. Ese ruido distrajo al mundo de la verdadera señal. Mientras todos esperaban ver alas y autos volando, la tendencia real crecía en la Tierra. La conducción autónoma. Tal cual. La infraestructura autónoma y la inteligencia artificial. No tienen la estética emocionante del cine. Son puros sensores y código. Pero esa era la tendencia real. El cerebro se cegó buscando algo visualmente familiar y casi se pierde la verdadera revolución. Ese es el enorme peligro de buscar solo lo que queremos ver. Esto me hace pensar en una frase del naturalista John Muir que cita el libro. Cuando tratamos de aislar algo, descubrimos que está atado a todo lo demás en el universo. Todo está conectado. Las señales no existen en un vacío. Y eso nos deja una idea súper provocativa para reflexionar. ¿Qué pasaría si la mayor disrupción para tu industria no se está gestando en la oficina de tu competidor directo? Sino en un lugar totalmente inesperado. Exacto. ¿Qué pasaría si se está gestando en los pasatiempos nocturnos de un grupo de programadores adolescentes al otro lado del mundo, que hoy mismo están resolviendo un problema aparentemente desconectado? Las señales ya están hablando. El reto es tener el rigor para decodificar el ruido. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y sigan prestando atención a los márgenes. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Misceláneo.